La bruja curandera. Relato de Mannix Corrales, escrito y adaptado por Lengua de Brujo. En un rancho en el estado de Sinaloa, en el año 1922, se tenía la costumbre entre campesinos acercarse a los curanderos de los ranchos para llevar a cabo limpias, y así para quitarse el mal de ojo, incluso para buscar la buena suerte. Además, cuando los recién nacidos dentro de la comunidad llegaban a este mundo, eran llevados con la curandera para buscar la bendición de la misma, ya que, por medio de rituales donde le realizaban un masaje a los bebés, quedaban exentos de cualquier maldición o mal de ojo. Esa era la creencia que la gran mayoría en ese entonces tenían. La curandera, con mayor poder y presencia, se encontraba en el rancho más escondido entre montes y veredas, que para llegar era necesario caminar varios kilómetros, ya que hasta el día de hoy se encuentra incomunicado y escondido. De hecho, se cree que está detenido en el tiempo por las costumbres que aún aguarda. Rosita, hoy en día y aún con vida, cuenta cómo sus primeros 2 hijos murieron por circunstancias misteriosas. En el año de 1922 nació el primero de sus hijos, y como era costumbre, se buscaba a la curandera para que ésta sobara al bebé. Sin embargo, Rosita se negó a realizar esta práctica, ya que ella no creía en esas historias y costumbres que los demás tenían. La gente, al enterarse de tal barbaridad, no aceptaba lo que Rosita decía. La curandera se enteró, así que le mencionó a su única hija que le comentara a Rosita que era necesario que ese bebé tuviera su bendición. De otro modo, tendría una maldición encima. Sin embargo, con lo que no contaba la curandera es que su hija tampoco quería participar en tales prácticas, ya que aparte de correrse el rumor de que su madre era curandera, se decía también que se trataba de una bruja. En varias ocasiones, antes de que naciera el primer hijo de Rosita, cuentan que la curandera se levantaba a medianoche y se dirigía a alimentar a unas enormes gallinas negras, las cuales se asemejaban a sopilotes. Con su mano extendida les daba de comer a cada una de ellas y les hablaba como si fuesen personas. Después las escuchaba y les respondía como si cada cacaraqueo fuera una pregunta. En otras ocasiones, a la misma hora de la madrugada, dentro del arroyo con un vestido blanco, la curandera permanecía quieta y en pie. Algunos pobladores se acercaron a la hija de la curandera para expresar su inquietud. Ella no sabía qué decir al respecto, y el miedo a su madre fue creciendo cada vez más. Rosita, quien la conocía desde más pequeña, había adquirido también un temor ante tales eventos. Al tiempo, se supo que la curandera en contadas ocasiones quiso otorgarle sus poderes y sabiduría a su hija, pero ella siempre se negaba, pues era tanto el pavor que le tenía que prefería evitarla. En muchas ocasiones no llegaba a dormir a su casa para evitar ver cómo su madre realizaba tales actos satánicos. Años después se enamoró de un hombre, el cual, al conocer la leyenda de la curandera, la invitó a salirse de ese pueblo y escaparse juntos. Y como era de esperarse, la curandera se dio cuenta de los planes de su hija, a lo que la maldijo diciéndole que si se llegaban a ir del rancho, ella se encargaría de que sus vidas fuesen un infierno. Y fue así que decidió no partir. Sin embargo, compartió esta historia con todos los que conocía. Fue así como llegó a oídos de Rosita. Se decía también que la curandera se podía transformar en cualquier animal. Se hablaba que en ocasiones se le veía subir el cerro y bajar transformada en cabra. Así, la gente le comenzó a llamar la bruja curandera. El bebé de Rosita tenía 2 meses de haber nacido, y la última advertencia de la curandera ya había sido enviada días atrás. Sin embargo, Rosita fue muy persistente en su decisión de no llevar a su bebé a que lo sobara la curandera. La familia de Rosita tenía un huerto de mangos, a lo que el cuarto de ella daba a un árbol muy grande de mango, y esa noche
un búho apareció entre sus ramas frente a la ventana de Rosita. Esta ave comenzó a cantar y al mismo tiempo el bebé comenzó a llorar. Al día siguiente llevaron al bebé al doctor al pueblo más cercano, pero ahí dijeron que el bebé estaba muy sano. Esa segunda noche el búho regresó y repetía su cantar. El bebé comenzó a llorar. Por 7 días pasó la misma historia. Sin embargo, al despertar el 7º día, el bebé había fallecido. Y en esa misma noche, el búho ya no volvió a aparecer. Así pasaron 2 años, y mientras este tiempo transcurría, la fama de la bruja curandera se había dado a conocer por esa maldición que había lanzado a Rosita. Sin embargo, ella se negaba a creer en dichas patrañas, a lo que al 2º aniversario de la muerte de su primer hijo, ya había nacido el segundo. Se repitió la historia. Rosita se negó en llevar a sobar a su bebé, pues ella decía que su religión no le permitía creer en estas historias. La gente comenzó a hablar nuevamente, y la bruja le hizo llegar otra advertencia. 2 meses después, en una noche oscura, el cantar de un búho se escuchaba entre los árboles de mango. Rosita recordó dicho cantar, a lo que comenzó a buscar entre la oscuridad al ave, y a lo lejos solo pudo ver sus brillantes ojos. Su bebé comenzó a llorar, y por más que lo consolara, no se tranquilizaba. Cada día que pasaba, el búho se acercaba más, y su cantar sonaba con más fuerza. Así, la 7ª noche llegó, y el búho cantaba frente a la ventana de Rosita. Al día siguiente, el bebé no despertó. La fama de la bruja se había hecho notar más. Nadie se atrevía a confrontarla. Se decía que ella mataba convertida en búho. Pero, ¿cómo te enfrentas a algo desconocido o misterioso? Su hija seguía contando historias sobre su madre, historias que erizaban la piel a cualquiera y provocaban que en cuanto oscureciera, nadie saliera al monte o fuera de su casa. Un par de campesinos que regresaban tarde de arriar el ganado mencionaron que vieron caminar a la bruja en una vereda. Uno de ellos, por respeto, la saludó, pero no obtuvo respuesta alguna. Aún así, logró divisar un poco el rostro de la bruja. Este se encontraba demacrado, su lengua se retorcía fuera de su boca. Era como si la lengua tuviera control propio sobre ella misma. Pero lo que más perturbó al campesino fue que debajo de su bata blanca se asomaban culebras, las cuales se perdían en medio del pastizal y de la oscuridad. Pasaron 2 años más, y la hija de la curandera aún no se casaba por miedo a la maldición de su madre. Sin embargo, aquel hombre aún la esperaba. Rosita ya había dado a luz a su tercer hijo, quien resultó ser una niña. A Rosita, como anteriores veces, la gente le decía que llevara al bebé a sobar, pero ella no hacía caso. Y un poco antes de los 2 meses, el búho regresó a cantar en la ventana. Esto le pareció muy extraño a Rosita, y con miedo a que volviera a pasar lo mismo, salió gritándole que se fuera o que lo iba a matar. El ave cantaba más, y la bebé comenzó a llorar. Y así, Rosita tomó una piedra, se la arrojó al búho pegándole en la pata, provocando que el ave huyera del lugar. Esa noche, la bebé dejó de llorar y pudo dormir en paz. A la mañana siguiente, la hija de la bruja llegó a la casa de Rosita solicitando algunos medicamentos y argumentaba que su madre se había caído en el río y tenía una pierna quebrada. Esto llamó tanto la atención de Rosita que decidió actuar en contra de la bruja. Dejó a su bebé a cargo de sus padres y pidió a la hija de la bruja que la llevara con su madre. Al principio, la hija de la bruja se negó, pero Rosita era bastante persistente y tenía el valor necesario para verla. Cuando llegó a la casa de la bruja, se dio cuenta que había varios animales encerrados, cosas fuera de lo habitual, y muchas de las historias de los pobladores comenzaron a tomar forma.
Fue cuando vio a la bruja que se encontraba en un catre acostada con la pierna entablada. Rosita se acercó a ella y le dijo: «Esta noche, un búho se ha parado en la ventana de mi cuarto. Por fin logré espantarlo con una piedra. Le pegué, pero si vuelve a aparecer, usaré la pistola de mi padre para matarlo». Rosita se retiró de allí y la bruja, solo con rabia en los ojos, la miraba alejarse. Solo de ese modo, la bruja dejó de molestar a Rosita. Aún así, no quisieron correr riesgos y se fueron del rancho dejando la casa y huertos olvidados. Conforme pasó el tiempo, la bruja comenzó a demacrarse. Se decía que necesitaba pasar sus poderes a su hija, pero ésta se negaba. Y su hija le comentó que su pacto era quedarse con ella hasta que muriera, pues en vida los podía maldecir, y aunque su muerte fuera prolongada y con dolor, ella estaría ahí para asegurarse de que se haya ido. La pierna de la bruja nunca sanó. Al contrario, se había puesto negra por lo podrida que estaba. En una ocasión por la noche, cuando daba de comer a sus gallinas negras, la bruja se resbaló y éstas le picotearon el rostro. Su hija, escondida por temor, miraba cómo los animales atacaban a la bruja, y al día siguiente, con la luz del sol ya alejando a las gallinas, encontró a su madre tirada en el piso. La bruja insistía en que quería pasarle sus poderes, pero la hija siempre se negó. La bruja decía que el dolor que sentía era inmenso, que por dentro una culebra se retorcía en su estómago, y éste se disiparía si su hija aceptaba su don. Pero su petición siempre fue negada. Una noche oscura, cuando la luna no se asomaba, intensos gritos se escuchaban en la casa de la bruja proclamando la muerte. La necesitaba, la pedía a gritos, pero ésta no llegaba. Los pocos familiares que se atrevían a estar allí contaban cómo los animales se encontraban bastante inquietos. La hija ponía paños en la cabeza de su madre. Sin embargo, ella se retorcía de tanto dolor que los tiraba. Su cuerpo se arqueaba. De repente, solo era sostenido por sus pies y cabeza. Su boca se abrió más de lo normal y su lengua comenzó a retorcerse fuera de ella. Y como si ésta fuese una culebra, bajó por la garganta, recorrió su pecho y llegó hasta su ombligo. De ese modo, la bruja murió con la boca abierta y la enorme lengua por fuera. Pasaron 2 días. La hija de la bruja tenía sus cosas listas. Dejaría atrás el rancho. Pidió ayuda a la gente de allí para quemar la casa por completo con todo y animales. Nadie se negó, pues por las historias que contaba la hija de la bruja, sabían que no era nada seguro dejar esa casa en pie. Hoy en día solo vive la hija. Su esposo murió varios años después. Sin embargo, la hija de la bruja vive en paz. Hay algo interesante en todo esto. La sepultura que le dieron a la bruja no fue en un cementerio. De hecho, se negaron a aceptarla en algún campo santo. A lo que la hija, con ayuda de su esposo, la enterraron en el río con su bata blanca. Y se dice que por las noches, una mujer de blanco recorre el río en busca de su hija para pasarle sus dones. Y los pocos pobladores que se han encontrado a esta mujer ya no han vuelto a ser los mismos. Relato escrito y adaptado por Lengua de Brujo.